Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Mis Crónicas del Misterio. Hoy pasando sobre un fenómeno, sobre un caso basado en esos fenómenos espeluznantes como son las psicofonías. Vamos a mostraros, todos tenemos a lo mejor un sonido grabado en la mente de alguna vez que hayamos escuchado una psicofonía. Quizá la de Frederick Jurgenson, uno de los pioneros, con aquel llamamiento que su madre le hacía cuando grababa el trino, el canto de los pájaros y le decía la voz de su madre, Friedel, Friedel, mi pequeño Friedel. Bueno, otros tendremos esa otra de un niño que dice, ¿yo qué hago aquí? O la que a lo mejor por suerte o no tan suerte haya grabado en su propia psicofonía, como una que yo recojo y que algún día hablaremos sobre ella en este programa, una espeluznante grabación en latín de Nexum Proactum, que dijo en un recinto muy particular una voz eclesiástica parecía del pasado. Vamos a hablar sobre la más tremenda, sobre la más desequilibrante, sobre la psicofonía, quizá la más tenebrosa, es la psicofonía del infierno. Así se la llamó, la psicofonía del infierno. Y no es en vano esa ocurrencia, ese bautizo a esta grabación realizada por el profesor Germán de Argumosa en una casa, en un apartado chalet, en el que con otras personas reunidas durante una noche grabaron esta psicofonía, una psicofonía larga, además en dos partes. Nosotros vamos a ocuparnos de la primera y que fue presentada también de una forma algo extraña, puesto que el profesor no lo hizo en ningún medio de comunicación público o que tuviera gran acogida, una gran audiencia, sino que lo hizo en una barriada de Madrid, en una emisora pirata, humilde emisora de Radio Fortaleza, en el programa La Otra Frontera. Los jóvenes que fueron a recoger al profesor a su casa en una noche de lluvia torrencial y en la que además el profesor se encontraba con un proceso gripal y que no renunció a cumplir con el compromiso adquirido de acudir al programa de estos jóvenes investigadores, jóvenes divulgadores del misterio. Tenemos que decir que ni ellos mismos, los chicos que hacen el programa, sabían lo que iba a llevar Germán de Argumosa. Fue una sorpresa para ellos. ¿Y cómo se elaboró esta psicofonía? La grabación fue un mes antes, justo en 1985. El programa se emitió creo en noviembre y la grabación se hizo en octubre en un chalet de Puerta de Hierro en Madrid. Reunidas allí gente, personas de la aristocracia española, intelectuales también, que se reunían habitualmente en esta casa para hablar en la biblioteca o en otras estancias sobre los más diversos temas del arte, de las humanidades y de misterio. Eran muchas las personas de estas, eran 12 y muchas de ellas eran las que insistían al profesor Germán de Argumosa, sabiendo su sabiduría y de su destreza para realizar psicofonías y además hacerlo con un proceso además técnico y de control absoluto, y querían que algún día pudieran realizar allí en aquel chalet de tantas reuniones una de estas sesiones. El profesor siempre se había negado hasta que una noche de ese mes de octubre del 85 accede y con todos los controles, como él además exquisitamente siempre realizaba, llevó una cinta magnetofónica virgen, precintada, que se desprecintó y se levantó acta de cómo se estaba realizando la prueba. Todos coincidieron en que había que hacerlo en la biblioteca. Luego ellos se subieron a la planta de arriba, dejando
durante 10 minutos grabando y registrando todo aquello que pudiera suceder en esa estancia de la biblioteca. Hay que decir que se escucharon de todo, porque es que no se eligió, además, antes de todo tengo que decir, no se eligió al azar el lugar, la estancia de la casa, de este chalet, en una noche además que parecía propia de un relato de Poe. La reunión, el escenario y la noche eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando se comenzó a hacer sin ningún ruido en el exterior esta grabación. En este lugar, precisamente en la biblioteca, se habían observado, fue el testimonio además de 3 de las mujeres que visitaban, invitadas a estas reuniones y que fuera de las reuniones también iban a la casa, por separado y sin saberlo una de otras, comentaron que habían visto una neblina, una especie de nebulosa blanca, coincidieron en este lugar. También había sido vista la presencia de un caballero, de un señor trajeado en un rincón de la biblioteca. Todo esto hizo pensar que era el lugar proclive para realizar una de estas sesiones psicofónicas. El profesor Germán de Argumosa instaló todo el equipo, levantaron acta, como digo, y una de las personas de esta reunión, una mujer en concreto, hizo la invocación a que se manifestara si había alguien que quería decir algo en ese momento. Ellos se fueron, el grupo de las 12 personas se fueron a la estancia superior y estuvieron reunidas allí, quietas, hasta los 10 minutos aproximadamente que habían estipulado, y bajaron de nuevo. Nadie pensaba en lo que se iba a escuchar, como tampoco cuando uno accede por primera vez a esta grabación piensa que va a ser de tal evidencia y de tal compendio de voces, de sonidos, que propiamente nos puede recordar o relacionar con lo que entendemos que pudiera ser el Averno, ¿no? Porque es un verdadero caos, un sonido desequilibrante, un sonido estremecedor que vamos a pasar a escuchar. El profesor Germán de Argumosa siempre dijo que si había alguien hipersensible, se abstuviera de escuchar esta grabación o lo hiciera en un momento en que estuviera luego acompañado. Como entonces era una emisión en directo, era una de las soluciones. Como nosotros tenemos esto grabado, si usted cree que no debe escucharlo, si prefiere no escucharlo ahora y hacerlo en compañía o en otro momento, lo puede hacer. Son 10 minutos, como digo, en los que se pueden escuchar todo tipo de ruidos, de sonidos humanos, de sonidos domésticos, de sonidos de maquinarias, y todo junto pues da una sensación bastante inquietante, ¿no? Aparte de esa recomendación del profesor Germán de Argumosa, yo también añado que es mejor escucharlo con auriculares porque se aprecian sonidos que de otra forma no los vamos a oír bien. De esos 10 minutos vamos a comenzar con este corte. Podríamos decir que todo se resume, todo el sonido de esta psicofonía del infierno se resume en 2 términos: dolor y sufrimiento, es lo que parece transmitir. Así que vamos a escuchar un minuto de esta grabación del profesor Germán de Argumosa, la psicofonía del infierno.
Una psicofonía atípica, desde luego, sonidos muy evidentes, no esos tan subliminales que en otras veces escuchamos en una grabación psicofónica. Sin duda, rotundos, impactantes. Para mí, uno de los casos o de los fenómenos dentro de la investigación que más me ha impactado en estos más de 35 años, y por eso lo traigo aquí, como todas las crónicas que estamos repasando y formando esa especie de archivo de los sucesos que más me han condicionado y que más me han causado expectación o impacto. Y esta psicofonía del infierno lo es. Como digo, son sonidos muy evidentes, muy en primer plano, podríamos decir, y con una carga emocional intensa, porque podríamos resumir en eso que hemos dicho antes, que son sonidos de tormento, sonidos de dolor, de sufrimiento. Y vamos a escuchar precisamente eso, un segundo fragmento que más corto y que nos transmite, nos traslada esa idea que se esconde detrás de esos sonidos de una tortura. La psicofonía del infierno, hoy la traemos a nuestro canal para que con nosotros la puedas analizar, fragmentar, como estamos haciendo, pero no pretendo en ningún momento juzgar esta grabación, como algunos han hecho, diciendo que, bueno, fue poco más que un engaño del profesor Germán de Argumosa, algo que de ningún momento creo, puesto que el profesor fue siempre escrupuloso, una persona honesta con el fenómeno, con su carrera muy larga y de muchos años, como para que en la vejez o digamos en una edad ya cercana, él murió en el 2007, creo recordar, pudiera tachar o emborronar su carrera y su prestigio dentro del proceso y de las pruebas psicofónicas, como fue todo un experto, ¿no? Que le engañaran también se ha dicho, pero lo dudo. No ha salido hasta el momento nadie desacreditando con pruebas que esta sesión fuera una farsa o algo parecido. Creo firmemente en que lo que escuchamos es lo que se grabó aquella noche y que no fue nada más que una grabación paranormal, puesto que se ha intentado hacer con medios técnicos de hoy una imitación, una copia de aquello que pudieran haber grabado allí en aquella casa de Puerta de Hierro, y no se ha conseguido ni el más mínimo asomo acercarse al sonido, a la pureza, al terror que puede producir, a eso que subyace en cada cosa que es auténtica, y que pudiera desequilibrarnos de la forma que lo hace esta grabación. Vamos a seguir, porque verdaderamente se la ha llamado así, como hemos dicho, la psicofonía del infierno, porque parece expresar eso. Vamos a oír el momento final de la grabación, porque es curioso. Aparte de lo que escuchemos, oiremos que al final cesan todos los sonidos cuando el investigador que viene a interrumpir la grabación, a apagar el magnetofón, llega. Cuando se acercan los pasos, previo a eso, unos instantes antes, todos los sonidos que estaban escuchándose van cesando. Es como vemos una vez más que el fenómeno, sea de la índole que sea, psicofónico, de aparición de otro tipo, cesa o hay una interacción, parece haber una interacción con el testigo o en este caso con el experimentador. Escuchemos ese fragmento final de la grabación.
tremenda la carga, la fuerza que tiene esta grabación y cómo llega, hasta qué punto puede afectar a quien lo escucha. La psicofonía del infierno, o como también fue llamada, la psicofonía que mata, porque os voy a contar algo que sucedió durante esta grabación, que fueron dos registros en concreto. Se escuchó, interpretaron frases, algunas palabras que se entendían. Este grupo de experimentadores, analizando lo que habían grabado en días sucesivos, detectaron que se escuchaban palabras como ya te tengo, o agua, agua, o incluso un me ahogo, dos términos, me ahogo. Y no fueron capaces de saber, de conocer qué es lo que pudiera significar esas frases, si fue de alguien de una vida anterior que estaba en algún tipo de acción, algún tipo de transición, en algún momento, en algún episodio doloroso que le estaba ocurriendo algo, o lo que luego interpretaron que podría ser, porque uno de los 12 integrantes, una de las 12 personas que aquella noche se reunieron allí, un diplomático sudamericano, 3 meses después falleció, y en sus últimos segundos, en ese último halo de vida, dicen que se le escuchó y que gritó fuertemente, agua, agua, me ahogo. ¿Casualidad o causalidad, como tantas veces nos preguntamos en estos sucesos? El caso es que ahí quedó como una advertencia de lo que podría ser lo que le iba a pasar a este hombre, a este testigo de la psicofonía del infierno. Esta psicofonía, ya hemos dicho que contiene esas palabras, pero también fueron detectadas otras que hoy vamos a escuchar en este último fragmento que vamos a poner y que vamos a poder intentar analizar qué es lo que dice. Para unos lo que se repite, además con una palabra gruesa, fuerte, es un término soez, una palabrota, que algunos a lo mejor la detectan. Otros dicen que lo que se escucha es corre, corre, y para otros lo que puedes oír es corta, corta. Lo cierto es que es algo, si quiere uno agudizar el oído, escucha una de esas tres expresiones, y yo lo dejo al juicio vuestro para que pueda ser más fiel, sobre todo lo de la palabra soez, que no digo cuál es, y a lo mejor sí la averiguas. Y hasta aquí esta presentación, estos fragmentos que hemos podido escuchar de la llamada Psicofonía del Infierno del profesor Germán de Argumosa y otras 11 personas que, reunidas en un chalet de Puerta de Hierro en Madrid en 1985, en un octubre, en una madrugada fría del mes de octubre, pudieron obtener. Dos largos fragmentos de 14 y de 10 minutos que impactaron y que siguen impactando, por lo menos en quien os habla, cada vez que lo escucha. Algo de infernal, algo de diabólico parece esconderse tras estos sonidos, y por eso he querido presentarlo aquí en mis crónicas del misterio, en nuestro canal. Y más allá de lo que se escuche, de lo que podamos entender, de lo que nos pueda parecer, lo cierto es que esta grabación, estos sonidos llegan al subconsciente
para instalarse en él y quedarse. Nada más, volvemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra aceptación, por vuestro apoyo y espero encontraros de nuevo en la nueva cita de este canal, Mis Crónicas del Misterio.